Saludos, bienvenidos a un nuevo video de su canal. Con ustedes una servidora, Williandra Báez Peña. Espero que las informaciones obtenidas en este video sean de gran ayuda y de gran interés. Hoy empezaremos a trabajar, o más bien a darle continuidad a lo que es la clase de los ángulos. Estaremos trabajando con lo que es los tipos de ángulos. Antes de entrar en lleno en lo que es los tipos de ángulos, debemos de recordar qué son los ángulos. Los ángulos se forman cuando dos rectas se encuentran en un punto final común llamado vértice. Como lo pueden apreciar en la imagen, tenemos dos rectas, tienen un punto común llamado vértice. ¿Cómo podemos medir los diferentes tipos de ángulo? ¿O cómo podemos diferenciar los diferentes tipos de ángulo? Bueno, esto lo podemos hacer con ayuda del transportador, que es una herramienta semicircular o circular marcada en grados, que nos ayuda a medir y a dibujar los ángulos con precisión. También hay más herramientas como lo es el geonómetro, que es una herramienta más especializada con brazos móviles para medir los ángulos en objetos tridimensionales, también en aplicaciones digitales o software. Pero ahora bien, ¿cómo podemos diferenciar los tipos de ángulo o cómo podemos medir los diferentes tipos de ángulo con el transportador? Colocamos en el centro del vértice del ángulo, por ejemplo aquí en el vértice ya he explicado anteriormente, alineamos un lado con la línea grado cero de transportador y observamos la medida con el otro lado en la escala de transportador, es decir, que este ángulo mide 90 grados. Ahora bien, podemos distinguir los diferentes tipos de ángulos sin necesidad del transportador. Esto lo veremos a continuación. Los ángulos difieren entre sí según sus medidas. Este es el ángulo recto, es un ángulo que mide exactamente 90 grados y lo podemos diferenciar sin necesidad del transportador porque este forma una L perfecta. Ya sabemos que un ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados y forma una L perfecta. Tenemos un ángulo llano, es un ángulo que mide exactamente 180 grados y podemos diferenciarlo porque es una línea recta. También tenemos lo que es un ángulo agudo, que es un ángulo que mide menos de 90 grados. Tenemos lo que es un ángulo obtuso, es un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Piensa en la segunda manecilla del reloj, cuando da la vuelta completa al círculo alrededor de la cara del reloj. Este forma un ángulo que mide 360 grados, un ángulo completo. Hasta ahora hemos explorado los siguientes ángulos: ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano y ángulo vuelta o ángulo completo. Pero aún no hemos terminado. ¿Qué tipo de ángulo mide más que un ángulo recto y menos que un ángulo completo? Este es el ángulo cóncavo. Este ángulo mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Ahora sí, ya vimos los 6 tipos de ángulo: ángulo agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo y vuelta o ángulo completo. Puedes pensar en la importancia de conocer los diferentes tipos de ángulo a la hora de construir casas y edificios. Los ángulos están presentes en nuestra vida diaria de muchas maneras, ya que forman parte de la estructura, herramientas, diseños y movimientos que vemos y usamos a diario. En las construcciones, arquitectura, los ángulos rectos, lo podemos ver en la estabilidad, equilibrio de estructuras
arquitectura como edificios, puentes, muebles, en la ingeniería y la mecánica, en el transporte, en la agronomía, en la navegación. En todas partes podemos identificar los tipos de ángulo, ya que esto nos permite medir y construir con precisión. Son la clave para planificar movimientos, trayectorias y orientaciones. En la descripción del video, le dejaré un enlace para llenar un quiz. Esa es una herramienta que nos ayudará a identificar los aprendizajes obtenidos en dicho video. Esto es todo, muchas gracias.